Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por este hermoso privilegio que nos concede de predicar su palabra. Y en esta tarde vamos a estar predicando con el tema Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y para esto vamos a estar leyendo en el libro de Filipenses capítulo 2 del versículo 2 al 11. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice así a la letra: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Gloria, bendita palabra. Aleluya. Tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el tema de esta tarde. Quiero saludar a los hermanos y a los amigos que nos sintonizan por estos medios. Quiero decirle que estamos predicando por nuestra página de Facebook, Camino al Cielo, predicando la sana doctrina. Y antes de la predicación vamos a escuchar un hermoso coro para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Le adoramos, le bendecimos. Ese cuerpo sacrosanto, exaltamos su nombre, sí Señor. El verdugo se ensañó, gloria a Dios. Y con él son crueles esclavos que su mano traspasó. Aleluya, te adoramos, Señor. En su labio ni una queja, gloria a Dios. Nadie se le oyó. En el silencio de aleluya, hay poder en Jesús. Mi alma se salvó. Grande y maravilloso Dios. Del sepulcro mi pobre alma se salvó. Sí, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Por fin sus labios se lo abrieron. Te damos toda la gloria, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Al Padre eterno. Gloria a Dios. El perdón por ese mal. Aleluya, aleluya, aleluya. La obra quedó perfecta. Gloria a Dios. A mí me salvó. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hoy soy gloria a Dios, gloria a Dios. Qué alegría, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Hoy soy limpio por su sangre, qué alegría, gloria a Dios. Sí, Señor, tú nos has limpiado con tu sangre. Hoy soy limpio por su sangre, qué alegría, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios para siempre, aleluya. Grande y maravilloso, hermoso, precioso sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, aleluya. Y así vamos a comenzar con la predicación de la palabra. Gloria a Dios. Dijimos que íbamos a estar predicando con el tema Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y eso lo encontramos Filipenses 2, versículo 5. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los filipenses, les hacía esta observación. Él aconseja a los hermanos de los filipenses
a que vivamos de una manera semejante a la cual Cristo vivió. Y Él nos invita que en nosotros esté también este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Acordémonos que Jesucristo es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él es la tercera persona. Gloria a Dios. El amor del Padre le hizo que a nuestro Señor Jesucristo, que ya existía desde la eternidad con el Padre, dice que le dio un cuerpo. Como dice en el libro de los Salmos, yo te he engendrado hoy. Aleluya, gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, nos invita a que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Veamos que Jesucristo era Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Y dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea que Jesucristo se despojó. Él se entregó a sí mismo. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa eso? O sea que Él tomó una forma humana, Él tomó semejanza de hombre, forma de siervo. Acordémonos que un siervo es un servidor. O sea que Él tomó forma de hombre para servirnos a nosotros. Aleluya. Para servirnos de intermediario entre Dios y los hombres. Él se entregó a sí mismo, Él se negó a sí mismo, se dejó su trono, la Biblia dice que dejó su trono de gloria, o sea que se despojó, estando Él en el cielo, reinando con su Padre, se despojó a sí mismo, dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nosotros sabemos que el hombre, aleluya, es un ser humano al cual todos nosotros descendemos de Adán, los cuales fueron formados por Dios. Dios los hizo, les dio aliento de vida, les dio un cuerpo literal, un cuerpo humano. Nosotros sabemos que el hombre es un poco menor que los ángeles. Eso es lo que se hizo el Señor Jesucristo. Dice que se hizo un poco menor que los ángeles. Acordémonos que como Dios, los ángeles se le sujetan a Él. Pero Jesucristo se hizo un poco menor que los ángeles, o sea que se hizo en forma de siervo, tomó forma de hombre. Acordemos, hermanos, que el ser humano está hecho del polvo de la tierra. El polvo, como decía el salmista, somos nada, somos un gusano, somos como la flor que hoy en la mañana está bien hermosa, pero en la tarde con el calor del sol se marchita. La Biblia dice también que somos como el humo, que en este momento somos, pero en un minuto ya desapareció. Somos como la neblina, o sea que el ser humano en este mundo es pasajero. Nosotros, hermanos, usted y yo tenemos que saber que como seres humanos no somos gran cosa delante de Dios, pero a Dios le plació tener comunión con nosotros. Por esa razón Dios hizo al hombre para comunicarse con Él, para tener comunicación con Él. Pero nosotros sabemos que en este cuerpo nosotros somos débiles, somos imperfectos. Alabado sea Dios. Es por eso que la Biblia habla, que dice que somos humo, somos como la neblina, somos como la flor del campo, que en la mañana estamos. Las flores están hermosas en la mañana, pero en la tarde están marchitas. Así es el hombre. Cuando es un niño, el niño crece, se desarrolla, llega a un joven, pero también llega a su vejez y pasa como la flor del campo. Eso somos nosotros los hombres. Una cosa insignificante para otros, pero delante de Dios somos algo valioso. Dios nos hizo con un propósito.
Ahora veamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él no se aferró a que Él era como Dios, o que era semejante a Dios como el Padre. Él dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y por eso Él, como le dije la última vez, era necesario que muriera uno semejante al hombre para redimirlo. ¿Por qué no murió un ángel? ¿Por qué no murió un hombre como cualquiera de nosotros? Porque nadie era digno de morir. Acordémonos que era necesario un sacrificio perfecto, y Jesucristo fue el sacrificio más perfecto que hubo. Acordémonos que en la ley se demandaba un cordero sin mancha, un cordero perfecto para ser sacrificado por los pecados. Y es por eso que el que redimiera a la humanidad tendría que ser un sacrificio perfecto, y eso no se encontró hombre, no se encontró a nadie que fuera capaz de pagar por los pecados de la humanidad. Es por eso que Jesucristo se dispuso a venir a esta tierra, a tomar semejanza de hombre para morir en lugar de nosotros. Acordémonos que esa cruz nos tocaba a nosotros. Ese castigo que nuestro Señor Jesucristo sufrió nos tocaba a nosotros los hombres, porque éramos nosotros los que habíamos fallado, éramos nosotros los que habíamos pecado delante de Dios, éramos nosotros que teníamos airado a nuestro Padre Celestial con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar. Estábamos alejados de Dios. Como les dije, sin Dios, sin fe y sin esperanza andábamos por este mundo, vagando, sufriendo. Aleluya, haciendo toda clase de pecado, toda clase de mal. Porque déjeme decirle, la Biblia dice que el corazón del hombre está siempre inclinado al mal, inclinado al pecado. El hombre no quiere saber nada de Dios. El ser humano no quiere escuchar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque le gusta vivir de la manera que vive. No quiere sujetarse a ninguna ley. No quiere tener ley que lo rija, que lo corrija, que lo dirige. Es por eso que el hombre no quiere saber nada de Dios. Mire, hermano, en estos días yo veo a los siervos de Dios predicando en las calles, en todo lugar, hermano. Gloria, yo me gozo cuando veo a los siervos del Señor predicando, llevando el evangelio por las calles. Aunque la gente no quiere escuchar, estos siervos se han dispuesto a predicar la palabra donde quiera que vayan. Así como dijimos la última vez que la iglesia primitiva iba huyendo, pero donde iba huyendo, ahí iba predicando. Claro que ahora no tenemos persecución literal. Bueno, en estos países hay países que sí hay persecución, pero la gente no quiere escuchar, la gente no quiere saber de Dios, quiere vivir pecaminosamente, se gozan haciendo el mal, se gozan practicando el pecado. Es por eso que el ser humano no quiere escuchar de Dios. Y aunque Jesucristo, mire, ya vimos que se despojó a sí mismo, Él se negó a sí mismo como Dios y tomó forma de hombre para morir en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que Él no se quejó, como estábamos oyendo en la alabanza. Él no abrió su boca, no murmuró, sino que se dispuso a morir con gozo por cada uno de nosotros, que aunque no lo merecíamos, Él se dispuso a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que Él fue hombre 100%, como lo dice el libro de Romanos capítulo 1. Dice que por descendencia de David, en la parte humana, Él es 100% hombre, pero como hijo de Dios, después de la resurrección, como hijo de Dios, es Dios 100% y 100%. Un misterio tremendo, hermano, que que el ser humano no puede entender cómo Él puede ser 100% Dios y 100% hombre. Un misterio que está escondido para algunos, pero no para nosotros, que lo hemos recibido como nuestro Salvador. Y dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, hermano, Jesucristo, no habiendo cometido pecado, porque eso es lo que la Biblia dice, que aunque fue 100% hombre, no pecó. Él se mantuvo sin pecado. Es por eso que era necesario un cordero perfecto para perdonar los pecados de la humanidad. Él no pecó, aunque dice la Biblia que fue tentado en todo, pero no pecó. Y se hizo obediente hasta la muerte. Acordémonos que esa muerte nos tocaba a nosotros. Si nosotros vemos por qué murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, miren, los únicos que morían en la cruz eran los criminales, los ladrones. Ya se sabe que Jesucristo murió entre medio de dos ladrones. Y así fue como murió nuestro Señor Jesucristo, no habiendo hecho nada, no habiendo pecado, no habiendo hecho mal. Dice que murió como un criminal en la cruz del Calvario. Era también una maldición morir en la cruz del Calvario. Porque dice la Biblia, maldito todo aquel que muriere en un madero. Entonces Jesucristo se dispuso, aunque tenía que hacerse maldito por nosotros, se dispuso a morir en la cruz. No se quejó, dice, gozoso. Él se gozó de hacer lo que hacía. Él se dispuso, aunque era Dios, se humilló. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que imitar, la humillación. Vamos a estar hablando un poco de eso enseguida. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Los criminales morían así. Lo dice en el Salmo. En el libro 53 del libro de Isaías. Dice cómo murió nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, mire, eso lo encontramos. Cómo murió. Lucas 23, del 39 en adelante, dice, cuando él estaba muriendo en la cruz. Por eso le digo que murió como un criminal, como un ladrón, en medio de dos ladrones. Así morían los criminales en ese tiempo. Y él fue tomado como uno de ellos, solamente porque él se dispuso a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice que, mire, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. O sea que el ladrón estaba reconociendo que él sí estaba pagando por su maldad, estaba pagando por su iniquidad, pero él reconocía que Jesucristo estaba pagando allí sin ninguna causa. Él estaba muriendo sin causa alguna. Eso es lo que el ladrón expresa en esa ocasión. Y nosotros ya sabemos que se arrepintió y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo le dijo, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Mire qué bendición de ese hombre, arrepentirse. Mire, en este tiempo la gente no se quiere arrepentir. Yo creo que quiere llegar como el mismo ladrón a la cruz. Pero mire, lamentablemente hay personas que van a morir en sus delitos y su pecado. Y aunque se les ha hablado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no quieren entender, no quieren sentar cabeza, no quieren aceptar que están lejos de Dios, no quieren reconocer que son pecadores delante de Dios y que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo pueden tener paz con nuestro Padre Celestial. Jesucristo lo dijo bien claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es la única solución al pecado. Jesucristo es la única solución a los sufrimientos del alma, porque déjeme decirle que hay un alma que sufre de un cuerpo pecaminoso que hace lo que se le antoja, que no quiere saber nada de Dios. Esta carne pecaminosa no quiere saber nada de Dios. Pero hay un alma que gime en el interior de ese cuerpo, que grita, quiero a Cristo. Pero la gente no quiere sentar cabeza. Jesucristo murió
como un criminal. Él dio su vida. Él se dio todo, se despojó. O sea, por eso dice que se humilló, porque siendo Dios, Él se humilló. Dígame, ¿cuánta gente quiere humillarse en este tiempo? Nadie quiere humillarse. Alabado Dios. Murió, Jesucristo murió junto con los malhechores, junto con los ladrones, los criminales. Pero por eso, mire, la recompensa que ha recibido nuestro Señor Jesucristo es grande. Gloria a Dios. Dice Filipenses 2, 9, 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la recompensa de nuestro Señor Jesucristo por haberse dispuesto a morir. Aunque Él lo dijo bien claro, que a Él nadie le quitaba la vida, sino que Él la daba, pero asimismo tenía poder para volverla a tomar. Gloria a Dios. Dice la Biblia en 1 de Pedro 3:22, dice que a Cristo, a Él, dice, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Acordémonos que cuando Jesucristo anduvo en esta tierra, anduvo sacando fuera los demonios que atormentaban a la gente, y los mismos demonios tenían miedo, le decían: ¿por qué vienes a atormentarnos antes del tiempo? O sea que los demonios le decían a Jesús: nosotros sabemos quién eres, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué vienes a atormentarnos? Porque Jesucristo, Dios el Padre, le ha dado toda autoridad sobre todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Dice que a Él, a Jesús, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, Él tiene todo el poder. El Padre le ha dado todo el poder al Hijo para que juzgue a los vivos y a los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Mire, por Él fueron creadas todas las cosas. O sea, hablamos de la fundación del mundo. Desde el principio, nosotros no sabemos cuándo es el principio, pero Jesucristo existe con el Padre desde el principio. Solo Dios sabe cuándo fue el principio. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, las que usted y yo podemos ver, hermano. El sol, la luna, los árboles, el mar. Pero también las que no podemos ver, Dios las creó. Las que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra vista. Podríamos decir los astros. Los astros los podemos ver a lo lejos, pero no los podemos distinguir claramente. Hay cosas visibles y invisibles. Pero todas las cosas fueron hechas por nuestro Señor Jesucristo. Dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es por eso que a Jesús se le ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Gloria a Dios. Lucas 5:24 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esto demostrándole a los fariseos, a los religiosos, que Él tenía todo el poder, porque ellos creían que era un usurpador, que Él se llamaba solamente Hijo de Dios solamente porque Él decía. Si Él lo decía es porque lo era. Y es por eso que el Padre le había dado toda potestad. Y Él tenía todo el poder, tiene todo el poder para perdonar pecados, para sanar a los enfermos. Gloria a Dios. Jesucristo le demostró a los fariseos que de Él era el poder, que el Padre le había dado todo el poder para juzgar, para sanar y para perdonar pecados. Dice Colosenses 1:20: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que allí nos reconcilió con el Padre, allí nos acercó al Padre, allí nos hizo amigos de Dios para que tuviéramos paz con Dios por medio de esa muerte en esa cruz. Él entregó toda su sangre en la cruz del Calvario para traernos paz con Dios, para acercarnos a Dios, para que nos acercáramos a Dios. Es por eso, hermano, que en estos tiempos podemos acercarnos a Dios con toda confianza, creyendo que Él ha aceptado el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Es por eso que estamos confiados, creyendo que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. Somos amigos de Dios, somos hijos de Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso somos ahora, hermano, usted y yo. Y amigo que me escuchas, también tú puedes venir a ser parte de la familia de Dios. También tú puedes ser hijo de Dios. También tú te puedes convertir en hijo de Dios. Deja la maldad, deja el diablo, deja el pecado, porque el diablo lo único que quiere es hacerte pecar, para matarte y llevarte al infierno. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Es por eso que Él murió en la cruz del Calvario, para darnos paz para con Dios y librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Ya Satanás no tiene ninguna potestad sobre los hijos de Dios, porque por la sangre de Cristo hemos sido perdonados, hemos sido justificados, lavados por la sangre de Cristo. Ahora tenemos paz para con Dios. Amigo, te invito a que vengas a Cristo. Te invito a que dejes de sufrir, que dejes de hacer el mal, que dejes de pecar, que te acerques a Dios por la sangre de Cristo. Ya el sacrificio está hecho. Cristo murió en la cruz del Calvario. Ya no hay nada que se pueda hacer. Ya el sacrificio está hecho para que nos acerquemos a Dios, para que tengamos paz para con Dios, para que seamos verdaderos hijos de Dios. Deja de ser hijo del diablo, porque dice la Biblia que el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. El que hace pecado es del diablo, pero el que hace el bien es hijo de Dios. Así es que salte de ese bando, salte de ese lado del pecado, de la muerte, porque eso es lo único que Satanás quiere: matar tu cuerpo para llevar tu alma al infierno, alejarte de Dios. Claro, tú dices que te gozas mientras estás en este mundo, tienes dinero. Vamos a estar hablando un poco de lo que es negarse, humillarse como Cristo se humilló. Dice Juan 5:22 también, dice: a Él están sujetos. 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea que Jesucristo tiene toda la potestad de juzgar. Dice que el Padre, dice, a nadie juzga, sino que ha dado todo el poder al Hijo para que juzgue. Y Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que no hay nadie más poderoso que nuestro Señor Jesucristo para limpiarnos de todo pecado, para salvarnos de la condenación del pecado y de la muerte. Mire todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él se humilló, dejó su trono de gloria para venir a hacerse semejante a ti y a mí, hermano y amigo, para perdonar nuestros pecados. Él se humilló a sí mismo, siendo el más poderoso, siendo Dios, dejó su trono de gloria, se humilló hasta la muerte de cruz, para morir como un criminal, como un ladrón, aunque Él no hizo pecado. Como nosotros también no podemos tratar de vivir como Cristo vivió, humillarnos como Cristo se humilló, negarnos como Cristo se negó, porque Cristo se negó a sí mismo. Él se negó ser igual a Dios y se hizo semejante a los hombres. Se humilló como hombre, tomó semejanza de hombre, de siervo, de servidor, para perdonar nuestros pecados.
Aleluya, gloria a Dios, le adoramos y le bendecimos. Veamos lo que el apóstol Pablo, cuando él se dirige a los filipenses, dice, mire, el apóstol Pablo dice, Filipenses 2:2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Gloria al Señor. Porque en el libro, en el versículo 3 del mismo capítulo 2 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y lo que dice Filipenses 1:27, mire, el apóstol Pablo, él sabía lo que estaba sucediendo en la iglesia de los filipenses. Él sabía los que trabajaban con él. Es más, acordémonos que el apóstol Pablo fue rodeado de cristianos verdaderos y no verdaderos. Es por eso que él estaba, dice, el deseo de Pablo es que tener ese gozo de ver a los hermanos teniendo amor los unos para los otros, unánimes, juntos, en un mismo sentir, dice, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es lo que quiere decir? Solamente, dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. O sea, le está hablando a los cristianos, le está hablando a la iglesia de los filipenses, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. O sea que el anhelo de Pablo era que los hermanos tuvieran en un mismo sentir para poder pelear juntos y estar firmes en un mismo espíritu, dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, estar en el mismo sentir. O sea que siguiendo las direcciones del Espíritu Santo, en muy mismo sentir uno con otro, amándose unos con otros. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo sentir. O sea que el apóstol Pablo, a lo mejor el apóstol Pablo ya sabía que entre los hermanos no había unidad. Por eso dice que habléis todos una misma cosa. Porque esas cosas se dan en la iglesia, hermano. Hay iglesias donde unos dicen una cosa, otros dicen otras. Es por eso que vienen las divisiones en las iglesias. Y es necesario, dijo el apóstol Pablo también, para que sean aprobados los que verdaderamente son de Dios. Es necesario, hermano, que vengan las divisiones. Lamentablemente es necesario para conocer aquel que es verdaderamente de Dios y el que no es de Dios. Por eso dice que habléis una misma cosa. O sea que cuando es que hay divisiones, cuando usted y yo, hermanos, estamos en una iglesia y yo digo una cosa y usted dice otra. Puede ser que alguno de los dos esté en lo correcto por la palabra, pero va a haber uno que va a estar errado, pero que va a afirmar estar en lo correcto y va a contradecir, va a insistir en que lo que está diciendo es correcto, pero por la palabra nosotros nos damos cuenta cuando la persona está en lo correcto y cuando no está en lo correcto. Es por eso que nosotros tenemos la palabra de Dios como una fuente segura, como una profecía, como dice la Biblia, la profecía más segura es la palabra de Dios. Por eso es que es necesario que dice que hablemos una misma cosa. Pero cuando el pueblo de Dios va a hablar una misma cosa, cuando todas las personas están siendo guiadas por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no le va a dar diferente a alguien para que opine diferente, ni la palabra. Lo único que sucede es que hay unos que quieren tergiversar la palabra a su propia conveniencia, para su propio provecho.
Es por eso que algunos opinan diferente de la palabra, porque la acomodan a sus propios gustos. Están como cuando van a un restaurante y la gente pide la comida al gusto. Una la pide con picante, otra la pide sin picante. Una la pide fría, otra la pide más caliente. O sea que así está en las iglesias ahora. En las iglesias unos quieren un evangelio livianito. No quieren, porque el evangelio, hermano, no es fácil. El evangelio en estos tiempos cada día se está viendo un poco más difícil. ¿Sabe por qué? Mire, ahorita muchas iglesias no nos estamos congregando por las situaciones que estamos dando. Mucha gente se está enfriando, hermano. Mucha gente, gloria a Dios, no quiere, tiene miedo. Alabado sea Dios. Mucha gente, gloria a Dios, se está echando para atrás. No quieren congregarse, tienen miedo. Y déjeme decirle que las cosas no van a mejorar. Cada día las cosas vienen peor. Vamos a llegar, si es posible, a la persecución. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Dígame estos hermanos que están medio fríos o tibios, como dice la Biblia. Hermano, con una media persecución ya no van a ir a la iglesia. Nunca se van a acercar a la iglesia por miedo. Pero gloria a Dios por aquellos hermanos que están firmes, peleando la buena batalla de la fe, que aunque vengan los problemas, aunque vengan las enfermedades, aunque vengan las dificultades, están allí al pie de la letra, peleando la buena batalla de la fe. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, ¿qué es estar verdaderamente juntos? Porque no es el que usted y yo estemos juntos, hermanos, en compañía. No, Dios lo que quiere es que estemos unánimes. Es lo que Pablo dice en esta escritura. Dice que cuando llegó, dice, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso está en el libro de Hechos 2:1. Eso lo habló Lucas, el que escribió ese libro. Sí, que estaban todos unánimes y juntos. No es solamente estar juntos, hermano, estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, en una misma opinión, creer lo mismo, pensar lo mismo, estar de acuerdo a lo que la Biblia dice, estar firmes en lo que hemos creído, sin fluctuar, sin desviarnos. El apóstol Pablo estaba dirigiéndose a los filipenses y dice, mire, porque Pablo también dice, mire, Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea que tarde o temprano, Dios le hace ver a la gente lo equivocado que están. Va a haber un momento en que Dios va a revelar o le va a mostrar a las personas que están mal, que verdaderamente no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Porque en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, dice, sintamos una misma cosa. Gloria a Dios. ¿Qué dice Primera de Corintios? Alabado sea Dios. No, Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, ¿qué es contienda? Tener contención es tener división, pensar diferente, hablar diferente, opinar diferente. Por eso hay contiendas. O por vanagloria. O sea que hay vanagloria en medio de la iglesia. Hay personas, hermano, que se vanaglorian, que se jactan de saber más que otros o de tener más que otros, porque lamentablemente sucede en las iglesias, hermano. Hay gente que tiene dinero y hay gente que no tiene dinero. Hay gente que es preparada y hay gente que no es preparada. Pero dice el apóstol Pablo que no hagáis por contienda o por vanagloria, dice, nada. O sea que opinemos lo mismo, que pensemos lo mismo, que sintamos lo mismo y que no lo hagamos por vanagloria, que no nos envanezcamos, que no nos jactemos de lo que tenemos o de lo que sabemos, porque déjeme decirle que hay muchos que jactan de lo que tienen. Oh no, yo tengo aquí, yo tengo allá, yo tengo casa, yo tengo carros y otros no tienen. Pero déjeme decirle que la salvación no es por lo que tengamos,
Ni es por lo que tan preparado que seamos en este mundo. No, la salvación es por ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y si nosotros nos sometemos a su palabra, somos salvos, aunque no tengamos nada en esta tierra. Porque déjeme decirle que allá en la gloria no vamos a necesitar nada material. Lo material se va a quedar aquí. Así es que los que se envanecen creyendo tener cosas materiales, aquí se va a quedar. No se va a llevar nada, hermano. Nada de lo que tenemos aquí en este mundo lo vamos a llevar. El único, porque déjeme decirle que este cuerpo no es perfecto y este cuerpo es el único que disfruta de lo material. El alma, claro, el alma se goza si vive bien, ¿no? Pero lo más importante es para dónde va nuestra alma. Acordémonos que el cuerpo se queda, es terrenal, pero el alma es eterna. Entonces, nuestra alma es lo importante, que para dónde va a ir. No va a necesitar nada, no va a necesitar materia para gozarse. Vamos a estar delante de la presencia de Dios. Es por eso, hermano, que nosotros no tenemos que sentirnos más que otros. No tenemos que gloriarnos, no tenemos que envanecernos. Sea que tengamos o sea que no tengamos, tenemos que ser humildes y compartir con aquel que no tiene, convivir con el que no tiene, compartir el mismo pan como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, darle de comer al hambriento, compartir con aquellos que no tienen, ayudar a aquellos hermanos, los débiles en la fe, para que no vayan a caer, para que no vayan a quedar postrados. Alabado Dios. Mi alma le adora y le bendice. No tenemos que ser contenciosos. No tenemos que ser vanagloriosos. Tenemos que ser humildes. Como decíamos en el tema, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús se humilló hasta lo sumo. Él dejó su trono de gloria. Hermano, nosotros es que estamos dispuestos a dejar lo material, a negarlos a lo material para vivir conforme a la voluntad de Dios. Muchos no queremos hacerlo. Muchos nos hemos acomodado en este mundo y no queremos sufrir, no queremos padecer. Es por eso que no hacemos la voluntad de Dios. No vamos donde Dios nos manda. No estamos donde Dios quiere que estamos. ¿Por qué? Porque no nos negamos a nosotros mismos. Nos hemos acomodado en este mundo. No queremos padecer, no queremos sufrir, no queremos pasar hambre, no queremos pasar frío. Y es más, después de eso nos jactamos de que somos acá y que somos allá, o que tenemos aquí y tenemos allá. El apóstol Pablo nos recomienda que seamos humildes y dice que estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ajá. ¿Quién crees que considera superior a los demás a él mismo? Mire, hermano, si ahora mismo en estos tiempos los mismos miembros se creen más que los pastores, se creen más que su líder, hermano, lamentablemente, solamente porque han estudiado un poquito más, solamente porque tienen un poquito de materia, tienen su casa, tienen su carro, tienen su cuenta del banco, tienen de menos a los siervos de Dios, tienen de menos a los siervos que no tienen mucho, pero que tienen la presencia de Dios, que tienen al Espíritu Santo, que los respalda en todo momento y que viven en paz y en gozo delante del Señor y hacen el trabajo que Dios los ha mandado a hacer. Hay quienes, hermano, se jactan de lo que saben o de lo que tienen y pasan por encima de los líderes, humillan a los líderes, humillan a su pastor, humillan a los superiores. ¿Por qué? Porque no han entendido que tenemos que humillarnos como Cristo se humilló. Tenemos que negarnos a nuestro yo. Tenemos que renunciar a la vanidad. Tenemos que renunciar a la vanagloria. Tenemos que ser humildes en este mundo para poder ir con nuestro Señor Jesucristo a la gloria delante de su presencia. Porque si no nos humillamos en este mundo, hermano, no vamos a poder presentarlo delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. ¿Quién es el altivo? Al que se cree más, al que se cree superior, al que cree que todo lo sabe, que todo lo tiene. Pero el humilde, aquel que se humilla, aquel que acepta que no es nada,
Aquel que acepta que no tiene nada, que lo único que tiene, que espera, es en la misericordia de Dios, es en la bondad de Dios, es que Dios tenga misericordia de él o de ella. Eso es lo que Dios quiere, que nos humillemos en este mundo para poder ganar un lugar allá en el reino de los cielos. Alabado sea Dios para siempre. Miren lo que dice Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermano, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Amigo, no seas sabio en tu propia opinión. Ven a Cristo. Acepta que estás lejos de Dios. Acepta que estás equivocado en tu creencia, en tu fe. Te han engañado porque no tienes paz. No tienes gozo. Tienes dinero, tienes posición, pero no tienes paz delante de Dios. No puedes aspirar a ir al cielo así como vives, alejado de Dios, aunque tienes bienes terrenales, tienes títulos, has estudiado. Pero déjeme decirle que si no te humillas delante de la presencia de Dios, no, tu alma no va a ir al cielo. Tu alma va a ir al infierno junto con Satanás y los demonios, porque todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, y de eso es lo que se aprovecha Satanás, de usar el pecado en la carne de la gente para llevárselo al infierno. Alabado sea Dios, le adoramos y le bendecimos. Mire lo que dice Santiago 4, 5, 6, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién es un humilde? Humilde, amigo o hermano, no es aquel que anda agachado allí con la ropa rota. No. Humilde de pensamiento. Humilde de mente, que piensa humildemente, que se humilla delante de Dios y acepta que no es nada en esta tierra, que acepta que como humano va a perecer, es débil, que como humano salió del polvo y al polvo va a volver, pero que reconoce que sin Dios nada puede hacer. Se humilla delante de Dios, reconoce que sin Dios no es nada. Ese es el humilde, el que reconoce su humildad de condición, su mente, humilde de mente. O sea, que piensa humildemente, no que anda todo andrajoso, no que anda todo allí todo arrastrado. No, eso no es humildad. Humilde es que lo demuestra el que habla y vive humildemente. O sea, que humilde de mente se humilla delante de Dios, reconoce que no es nada en este mundo, reconoce que es pasajero en este mundo, que es como la flor del campo, que es como el humo, como la niebla, que hoy es y al rato ya no es. El que reconoce que sin Dios nada es, ese es el humilde. Pero aquel que cree que puede vivir sin Dios, ese vanaglorioso, altivo, porque cree que sin Dios va a obtener el cielo. Cree que sin Dios, sin obedecer a Dios, va a obtener la vida eterna. Cree que sin someterse a la voluntad de Dios, va a ir al cielo. Ese es el altivo. Pero el humilde es el que reconoce a Dios y reconoce que necesita de Dios para vivir en esta tierra y para vivir, que su alma viva en el cielo y no ir al infierno. Es por eso que la Biblia dice, alabado Dios, en Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es humildad, de someternos unos a otros en el temor de Dios. Cada quien tiene que someterse al que tiene que someterse. En el libro de Corintios, la Biblia habla de que la cabeza es Dios y nosotros somos su cuerpo. Dice que nosotros como hombres, como líderes en nuestros hogares, tenemos que someternos a Dios, y nuestras esposas, con temor a Dios, someterse en lo que cabe al esposo.
pero también los esposos y toda la familia someterse también a su líder, porque Dios ha puesto un líder en la iglesia al cual va a dar cuenta de lo que enseña en la iglesia, cómo enseñó en la iglesia, cómo preparó a la iglesia. Entonces cada uno tenemos que someternos unos a otros, dice, en el temor de Dios, siempre en el temor de Dios, no por miedo, sino por respeto a Dios primeramente y respeto a nuestros semejantes que nos dirigen en esta tierra. Gloria a Dios. Y mire, esto es importante. 1 Corintios 4:6, hay algo que me gusta allí en esta lectura. Dice, por esto, hermanos, dice Pablo a los corintios, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y aquí hay un gran problema, hermano. En esta lectura es lo que se está dando en estos tiempos. Para que, dice, Pablo se pone de ejemplo, él y Apolos. Acordémonos que Apolo era un hombre que hablaba la palabra con denuedo, con poder, con autoridad, y Pablo también. Entonces, los dos en un mismo sentir, obedientes a Dios, estaban de acuerdo, pero él se pone como ejemplo, ellos se ponen como ejemplo, dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea que Pablo y Apolo estaban de acuerdo con lo que estaba escrito. Pablo y Apolo, yo me imagino que estos dos siervos se reunían, hablaban de la palabra de Dios, se edificaban y glorificaban a Dios. Y este es el problema que pasa en estos tiempos, hermano. Muchos quieren saber más que otros. Muchos creen saber porque han ido a instituto bíblico. Han estudiado teología, se creen saber más que otros. Nosotros sabemos que el que enseña verdaderamente la palabra correcta es el Espíritu Santo. Claro, hay hombres y mujeres que Dios los ha capacitado para que enseñen, pero cuando enseñan mal, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque le enseñan mal a la gente, y es por eso que hay mucha gente en estos tiempos que ha recibido instituto bíblico, que ha estudiado teología, pero cuando nosotros vemos hablar y hablamos con ellos la palabra de Dios, no concordamos en nada. ¿Sabe por qué? Porque les enseñaron mal. No les enseñaron conforme al Espíritu, porque el Espíritu Santo es uno solo y no va a enseñar diferente. Si a usted le enseñaron la palabra de Dios conforme a la dirección del Espíritu Santo, y a mí me la enseñaron también conforme a la dirección del Espíritu Santo, los dos vamos a pensar iguales. Vamos a concordar en lo que leemos, vamos a opinar iguales, como dijo Pablo, estar en un mismo sentir, no pensar diferente. Y para que compartamos usted y yo, hermano, tenemos que pensar igual, tenemos que analizar la palabra de Dios igual por el mismo Espíritu. Por eso yo he hablado bastante del Espíritu Santo. Qué importante es la alianza del Espíritu Santo, aun cuando leemos la Escritura, porque cuando leemos la Escritura conforme a la dirección del Espíritu Santo, la entendemos tal como y cual Dios quiere que la entendamos. Pero cuando la leemos con la influencia de otro espíritu, de altivez, de vanagloria, algo sucede, algo está mal. Hay opiniones diferentes. Es por eso que hay divisiones en las iglesias. Es por eso que están los espirituales y los carnales. Los carnales son los que piensan conforme a la carnalidad, que quieren, que pueden hacer conforme a como ellos quieren o como ellos piensan. No, nosotros tenemos que obrar conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Y usted y yo, hermano, cuando hablamos la palabra, nos edificamos porque pensamos igual, creemos igual, nos amamos igual y glorificamos a Dios
con lo que hablamos y lo que pensamos y con lo que opinamos. Pero cuando hay opiniones diferentes, hay un espíritu de error que se ha metido allí. Es lo que sucede ahora en muchos institutos bíblicos, muchos que estudian teología, por eso que andan patas arriba, hablan la palabra pero no la viven. Tenemos que vivir lo que leemos, tenemos que vivir la palabra, no solamente leerla, sino también vivirla, porque eso es lo que nos va a llevar al cielo. A mí no me va a llevar al cielo en que sepa de memoria la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. No, que lo poco que yo entienda, que lo poco que yo lea, lo viva y lo practique y lo comparta con mis hermanos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero sentir que Pablo está diciendo allí. Dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea que pensás que sabes más que otros. Eso, esa es vanagloria, esa es altivez, ese es orgullo. Cuando nosotros pensamos que sabemos más que otros. Porque no es que nosotros lo pensemos, es que si eso no es, cuando nosotros sabemos, tenemos que practicarlo. Y es más, no tenemos que andarle diciendo al mundo lo que nosotros sabemos. Nosotros solo tenemos que hablar la palabra y tratar de vivir lo que sabemos. Allí el mundo se va a dar cuenta si verdaderamente somos verdaderos evangélicos o no somos verdaderos evangélicos. Si creemos en el verdadero Dios o no creemos en el verdadero Dios. Y es por eso que Pablo le habla eso a la iglesia de los Corintios. Eso está en 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hermano, tú piensas más de lo que está escrito, te jactas, te vanaglorias. Alguien me dijo a mí, Dios me puede dar a mí una revelación diferente. No, diferente a la palabra, no. Tiene que ser conforme a la palabra. Porque si Dios da diferente a cada uno, imagínense, si estamos divididos, que Dios si no da diferente, el que da diferente es Satanás. Porque el único que nos quiere ver divididos y enojados, sin amor los unos a los otros, es el diablo. Pero Dios no, Dios siempre nos quiere ver unidos. Es por eso que Él trata de guiarnos por medio de su Santo Espíritu, para que usted y yo compartamos, nos gocemos y alabemos a nuestro Dios. Dice, a no pensar más de lo que está escrito. Y Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los más. Mire, y esto es lo más difícil que está pasando en estos tiempos en la iglesia. Cada quien, hermano, jala para su lado. No quieren compartir. Practican lo que la Biblia dice, lo que dice el apóstol Santiago. Dice que si tú ves a un hermano necesitado y teniendo que darle, le dice, ve y que Dios te provea, voy a orar por ti, pudiéndole dar, dice, estás cometiendo pecado, porque tú teniendo no le das y lo mandas a que otro le dé. Eso es lo peor que está pasando, dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿O qué hace? Si yo tengo y puedo, y sé de alguien que necesita, tengo que compartir. Si sé de alguien y puedo ayudarlo, lo tengo que ayudar. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Miren, hermano, cada quien jala por su lado. Hay unos que no se juntan con otros porque ven que otro no tiene, porque saben que el otro no tiene nada que darle. Es más, la Biblia dice que nosotros tenemos que dar, no esperando que el que le hemos dado por eso tenemos que darle al que no tiene, porque así no vamos a esperar nada, que nos respondan, que nos den también. Porque dice la Biblia que tenemos que dar desinteresadamente, no esperando nada de los demás. Y eso es lo que pasa, que muchos quieren dar, pero también quieren esperar, están esperando que alguien les dé, y hay gente que no tiene. Y teniendo ellos, no quieren compartir. Miren lo que dice Filipenses. El apóstol Pablo se dirige a los filipenses todavía. Dice, mire,
Filipenses 2:19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, mire, Pablo declaraba que no tenía a ninguno. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Era el único que tenía, que estaba dispuesto, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por nosotros. Mire, hermano, cuesta hallar personas que interesen por los hermanos, por la iglesia. Pablo se hallaba en esa situación. Él decía que el único que tenía, que estaba dispuesto del mismo ánimo que él a ocuparse por los hermanos, era Timoteo. O sea que Pablo no tenía a nadie más. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo lo confiesa, hermano, que él no tenía muchos a quien acudir que se interesaran por los hermanos. Al único que tenía era Timoteo. Ya sabemos quién es Timoteo. Era un siervo que Pablo se lo había ganado. Un joven, hermano, un joven. O sea que hasta los jóvenes que no tienes a Cristo, Cristo te está llamando. Tienes fuerza, tienes sabiduría para servirle a Dios. Los jóvenes que están en la iglesia, qué importante los jóvenes. La Biblia dice que la gloria del joven es su fuerza. Mira, hermano, si los jóvenes de este tiempo le sirvieran a Dios con todo su corazón, miren, la iglesia sería otra. Porque un joven dispuesto con toda la fuerza física que tiene, hermano, haría cosas que un viejo ya como nosotros no las podemos hacer. Hay veces que nosotros quisiéramos hacer, pero ya las fuerzas nuestras no nos dan. Ya solo somos dolencias, nos duele por todos lados, hermano. Pero esos jóvenes que están sanos, que están fuertes, de eso es lo que quiere, los que Dios está llamando. Joven que no conoce a Cristo, ven a Cristo. Cristo te necesita. Cristo va a usar esa fuerza, amigo pandillero, esa fuerza que te usa para hacer el mal. Dios la puede usar para hacer el bien a otro, para la iglesia. Cristo te está llamando, amigo pandillero, o amigo que andas haciendo lo malo, que vives en el pecado. Cristo te está llamando. Dios quiere usar esa fuerza que tú tienes como joven para usarla en el evangelio, para ganar más almas para Cristo, para que ganes a tus mismos amigos, a tu misma familia. Amigo, Dios te está llamando. Joven, Dios te está llamando. Timoteo era un joven del cual Pablo está diciendo que era el único que tenía del mismo ánimo, que se interesara por los hermanos sinceramente. Dice, porque todo, mire, en el Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea que la gente no se interesa, hermano, por hacer la voluntad de Dios. O sea, se interesan por lo suyo propio, se interesan por tener ellos, se interesan por vivir bien, no se interesan porque la iglesia crezca y las almas sean salvas. El apóstol Pablo lo confiesa, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Mucha gente que está en la iglesia, hermano, su interés no es que crezca la iglesia, su interés no es que se salven las almas, sino que buscan lo suyo, buscan cómo lucrarse, buscan cómo aprovecharse de la iglesia. Es más, se atreven hasta pedir en la iglesia, hermano, teniendo. Y ellos nunca han dado, nunca han diezmado, nunca han ofrendado, pero sí cuando ellos quisieran que les den. Pero déjeme decirle, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios sabe quiénes se interesan por su obra. Dios sabe quiénes se interesan por su iglesia. Dios sabe quiénes están dispuestos a pagar el precio por la iglesia. Pero hay muchos que solamente buscan su propio provecho. Hechos 2:46 dice, perseverando. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Esa es la sencillez de corazón que quiere Dios en cada uno de nosotros, hermano. Que compartamos unánime, que juntos, aleluya, comamos el pan con alegría, que compartamos lo poco o lo mucho que tengamos, hermano. Es donde Dios se goza. Es cuando la iglesia va a crecer, cuando Dios vea que su iglesia se aman los unos a los otros y comparten los unos con los otros. Allí es donde la iglesia va a obtener la victoria. Allí donde la gente va a creer que verdaderamente somos hijos de Dios, en que los amamos los unos a los otros y nos preocupamos los unos por los otros, teniendo el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sentir que Dios quiere que tengamos. El que Cristo se preocupó por la iglesia. Ese es el sentir que Dios quiere en cada uno de nosotros. Que nos preocupemos por la iglesia. Que nos preocupemos por los hermanos. Que nos preocupemos por las almas. Que hagamos todo lo necesario para hacer la obra del Señor. Es por eso que estamos predicando esta palabra, hermano. Porque queremos ganar almas para Cristo. Queremos que tu amigo conozcas a Dios. Queremos que ya no sufras en este mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza. Y que cuando mueras vayas a la vida eterna con Cristo Jesús. Alabado sea Dios. El tiempo ha pasado, hermano. Hasta aquí mi mensaje en esta hora. Le damos gracias al Señor por este. Hermano, es como le dije, es un privilegio, pero una responsabilidad delante de Dios predicar su palabra. Déjeme decirle que no es fácil. No es fácil predicar la palabra de Dios conforme a como Dios quiere que la prediquemos. Pero es la única manera, hermano, como vamos a ir al cielo. Teniendo el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Humillándonos los unos a los otros. Sometiéndonos los unos a los otros en el temor a Dios. Compartiendo lo que tengamos. No pensando diferente, no viendo solamente por lo mío propio, sino ver por lo de los otros. Así es que, hermano, sin contienda, sin vanagloria, sino humillándonos delante de nuestro Dios. Alabado sea Dios. Gracias le damos al Señor. Gabantísimo Padre, gracias te doy en esta hora por esta palabra que me has permitido predicar, Señor. Yo te ruego que toque las almas, salva las almas, Dios mío. Liberta al cautivo, rompe cadenas, rompe ataduras, sana al enfermo, liberta al endemoniado, Señor. Dale paz a aquel que no la tiene, dale gozo a aquel que no la tiene. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Le adoramos y le bendecimos. Exaltamos su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.